desde la Casa de la Renovación en Ciudad Juárez. Aquí tenemos a nuestra hermana Sandra Salas, que nos visita desde Chile. Sandra, a mí me gustaría hacerle una pregunta muy importante para nosotros de la diócesis de Ciudad Juárez. Sabemos que no es la primera vez que visita la diócesis, ya ha estado aquí otras veces, pero ¿qué siente usted al venir a compartir aquí a Ciudad Juárez a un encuentro nacional? Bueno, para mí es un orgullo poder venir acá a Ciudad Juárez porque fue una de las primeras ciudades que conocí cuando empecé mi ministerio. Después del encuentro nacional de jóvenes en Guadalajara, vine aquí a un encuentro regional de jóvenes aquí en Ciudad Juárez, que fue la primera vez que vine. Y, y bueno, para mí es muy significativo que más encima pueda compartir con otros cantantes católicos de otros países. Es un honor, me siento muy feliz. Y para nosotros es una gran bendición el contar con su presencia. Me tocó escucharla en una ocasión que decía que México era como su patria hermana. ¿Qué significa para usted México específicamente? Es eso mismo. Mira, incluso he pensado en algunos momentos de mi vida venirme a vivir a México. Pero bien, estoy viendo en Chile también, pero es que lo siento demasiado cercano. Me gusta mucho el cariño, la cercanía, que a veces los chilenos son más fríos, ¿ya? Entonces, lo que tienen ustedes, eso me llama mucho la atención, el cariño, el afecto, la comida me encanta y sobre todo todo lo que se puede hacer a nivel de iglesia me encanta. Y para nosotros es bien importante que usted se sienta mexicana, así como el Papa era el Papa mexicano, para nosotros es bien importante que Sandra Salas se sienta mexicana. Bueno, es un orgullo de veras que usted se sienta así. Sandra, en una ocasión que vino un encuentro usted aquí a Ciudad Juárez para músicos también, que fue en el Inca, no sé si lo recuerda, en el 2007, yo era músico en ese momento y a mí me llamó profundamente la atención de cómo nacían sus alabanzas, cómo fueron, sobre todo esa que el viernes en el concierto todos bailamos y cantamos la de El Espíritu Santo, ahí va bajando y todos la bailamos, pero cuando yo escuché cómo nació esa alabanza, cómo Dios la cantó al oído de usted y usted se la dio al pueblo, para mí en ese momento fue un cambio de cómo la cantaba antes por ambientar a cómo la canté después. Y para muchos de los chicos que compartimos también obró un cambio muy importante en el saber cómo nació esa alabanza. Y a mí me gustaría, yo sé que muchos músicos van a ver este programa, a mí me gustaría que usted nos compartiera cómo nació esa alabanza, que muchos dicen la alabanza rockera y la cantan, pero si conocieran cómo nació, yo creo también cambiaría su manera de ver las cosas. A ver, me haces devolverme en el tiempo, pero a ver, yo recuerdo que yo tenía muchas ganas de hacer una canción de perdón y porque a lo mejor estaban viviendo un momento muy difícil, así de debilidades, entonces yo me encerré en mi pieza y dije, Señor, voy a hacer una canción para pedirte perdón y empecé a tratar y no me salía nada, pero sentí tan fuerte el amor de Dios, su perdón, que fue un gozo tan grande, tan fuerte que se fue transformando en una canción de gozo, de alegría. Incluso yo estaba alabando a Dios y de pronto veo casi una visión de gente haciendo esta coreografía, bailando y como que el Señor me la hizo cantar en muy poco tiempo. Es una de las canciones más rápidas que he hecho, pero fue mi primera canción en ese estilo también que hice. Entonces yo sentí que era una canción para alegrar al pueblo y para decirle que Dios es alegría, es gozo, y que el Señor no nos quiere ver cabizbajo, nos quiere ver sonriente. Como dice el Papa ahora, hay que evangelizar con alegría. Amén. Sí, es bien importante eso que nos dice Sandra, porque tenemos la imagen de canciones para Dios igual a tristeza, igual a llanto, igual a llorar, pero luego nos encontramos con el estilo de Sandra Salas que nos pone a todos a bailar de una manera tan profunda que se siente su unción en el corazón cuando lo oímos cantar. Y también escuché aquella alabanza de Yo no sé, Señor, por qué me llamas. ¿Cómo nació esa alabanza? ¿Qué pensaba Sandra en ese momento? ¿Cómo estaba Sandra en ese momento en el que nació esa alabanza? Bueno, esa alabanza habla de la historia de mi conversión. Cuando yo vine la primera vez a México, antes de venir a Guadalajara, yo tenía que contar entre las cosas mi testimonio. Entonces yo le decía, me encantaría plasmar en una canción lo que me pasó aquel día de mi testimonio. Así que me puse en oración y le dije, Señor, me vas a tener que ayudar. Pero yo me rebuscaba haciendo acordes complicados porque ya estudiaba música y todo eso. Y el Señor sentí tan fuerte que me dijo, vuelve a la simpleza. No tengan miedo de un do mayor, en los que son músicos me van a entender. Ya, puse un do mayor, ya, ok, voy a ser simple.
Y la canción fluyó después de haber estado batallando, tratando de hacerla complicada. Y el Señor dijo, en las simplezas cuando yo hablo. Y de ahí salió esa canción, también muy así, muy en el Señor, pero fue de eso, de tratar de decirle a los demás cómo el Señor había transformado mi vida en el día de mi conversión. ¿Y nos podrías compartir un poquito de cómo fue la conversión de Sandra? A ver, cuando yo entré a la renovación cuando tenía 11 años, pero hice muchas cosas por imitación, como compartía en el taller de ahora, pero ese verdadero conocimiento de Dios, experiencia de Él, la viví cuando tenía 17 años, en un retiro de universitario. Yo muchas veces iba a la iglesia, tocaba la guitarra, en retiros, en todo eso, pero mi vida era como ambigua, porque por un lado en el ambiente de Dios era muy cristiana, pero por afuera con mi amigo del mundo, buena para decir grosería, mentía, no sé, no, me avergonzaba de las cosas de Dios, ocultaba mi parte cristiana ante mis amigos, entonces había una separación muy grande. Y cuando yo en ese retiro me encuentro con Dios, yo tenía mucha vergüenza. Entonces el Señor me mostró 2 versículos. Uno, que si eres frío, caliente, prefiero que seas frío o caliente porque a los tibios los vomito. Y yo me sentía muy tibia. Pero ya el que realmente llegó a mi corazón fue el versículo que dice, si alguno de ustedes se avergüenza de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de ti delante de mi Padre. Y yo muchas veces me había avergonzado. Mis amigos me pillaban con la guitarra y yo prefería decir que andaba enseñando a tocar guitarra, pero no decía que venía de la iglesia porque me daba vergüenza. Y yo decía, Señor, yo no quiero que te avergüences de mí. Y en ese momento en la playa yo le pedí perdón por todas mis cosas. Yo sentía que el Señor me pedía que yo me entregara a Él y yo le decía, Señor, yo para monja no sirvo. Y yo tenía como ese prejuicio de que si el Señor yo le entregaba toda mi vida, era como que yo tenía que ser religiosa. Entonces yo no entendía muy bien. Al final le dije, mira, ok, aquí me han dicho que tú puedes cambiar mi vida. Yo lo he intentado muchas veces y no puedo. Si tú cambias mi vida hoy día, todo mi futuro es tuyo. Y el Señor cambió mi vida desde ese día al otro día. Yo nunca más sentí vergüenza. Hay cosas que me costaron más dejar y hay cosas que todavía sigo luchando hasta el día de hoy. Pero las cosas externas, que eran las más visibles, como por ejemplo las groserías, fumar, tomar, avergonzarme de Dios, esas cosas se fueron corriendo en menos de un mes. Y las mentiras, porque yo decía la verdad y mi papá no me seguían creyendo. Y yo estaba muy angustiada y hablaba con mi amiga que también era del grupo y le decía, no me crees. Entonces me dijo, ¿qué quieres? ¿Cuántos años de mentira viviste? Entonces hay una lectura que dice, lo que uno siembra cosecha. Entonces tú estás cosechando mentiras porque viviste mucho tiempo en mentira. Entonces faltan tiempo para que coseches verdad. Sigue sembrando verdad. Y al tiempo, ya un año, ya me empezaron a creer y creer en mi conversión y hasta el día de hoy sigo adelante, con altos y bajos, pero firme, sabiendo que Dios me sostiene. Gloria a Dios. Muy bonito testimonio, Sandra. Y comentabas ahorita que ya estudiabas música. Me imagino que muchas veces como músicos tenemos esa imagen de tocar en grandes públicos y que la gente nos halague. ¿Te arrepientes de haber dejado la música secular del mundo y cambiarla por música de Dios? No, para nada. Es lo que me hace más feliz. Dedicarle yo alguna vez por ahí canté en algún pub para ganar dinero, cantando música secular. Y como experiencia aprendí cosas, aprendí a manejo de público, aprendí a usar el micrófono, pero tan vacío, porque la gente lo único que quiere ni te escucha, se entretiene contigo, te grita lo que quiere cantar. Entonces no, esto no es lo que yo busco. Y yo de cada experiencia que tengo yo rescato lo bueno y aprendo. Yo aprendí de eso también y aprendí a valorar mucho más esto de cantarle a Dios, porque realmente la cantidad de cosas que uno puede hacer, de transmitir a través de la música, son impresionantes y yo no lo cambiaría por nada. Sandra, ¿cómo nacen tus composiciones? De varias formas. Yo hablaba tú de mi lado espiritual. Hay canciones que salen de un momento profundo de oración, que salen en 5 minutos. Hay canciones que salen después de escuchar algo que me llamó mucho la atención, de un sacerdote, de una evangelización, de algún video, de algo que dijo, wow, pum, y sale la canción a veces muy rápido. Pero hay otras que necesitan mucho esfuerzo. Hay canciones que me he demorado muchos meses en hacerlo. Por ejemplo, cuando estudiaba música, ahí entraban todas mis teorías aquí en la cabeza y decía, no puedo volver a componer igual. Y hice una secuencia de acordes muy complicado. Y me demoré meses en ponerle música, en ponerle letra a eso. Pero salió y no es una de las canciones más conocidas ni más populares, pero es una canción de mucha riqueza musical. Podríamos decir que es el Salmo 139 que dice, Dios, tú lo sabes todo. Y tiene muchas secuencias de acordes raros.
Me costó mucho hacer esa canción. Hay otras canciones que me demoro, qué sé yo, escribo la letra y después le hago la música, las grabo y después las vuelvo a tomar. Y hay cosas que sientan mucho esfuerzo humano porque el Señor también bendice eso, y hay otras que son así, pum, rápido. Hay de todo, sea lo que sea, porque si yo espero que venga todo de arriba, el Señor a veces no te lo da. Entonces también el Señor necesita tu esfuerzo. Es que escuchamos tus canciones y decimos, ¿en qué momento se encontraba Sandra cuando escribía esta alabanza? Y es importante conocer la fuente de donde nacen, porque te digo, obran un cambio, transforman tu manera de cantar y de ver la alabanza. A mí me gustaría, Sandra, que nos compartieras una alabanza. Yo sé que tienes muchas y hay muchas tuyas que han marcado mi vida y de muchos hermanos. Que nos pudieras compartir una alabanza para la gente que nos escucha. No sé cuál traigas en mente, no sé cuál se te ocurra en este momento, cuál el Señor esté inspirando en tu corazón en este momento, pero yo sé que tu canto va a ser bendición para muchas personas. Antes de la alabanza me gustaría que les dejaras a los músicos que nos escuchan un mensaje, porque a veces los músicos se desaniman al momento de dedicarse a evangelizar por medio de la música, porque como te decía, no deja ganancias, no deja fama, hay que dejar muchas cosas de un lado. La propia vida hay que transformarla al momento de cantar a Dios, renunciar a la fama, que la gente te halague. ¿Qué mensajes tú les dejas a los músicos que quieren apostar a la música cristiana, pero se enfrentan a todos estos obstáculos? A ver, bueno, cantarle a Dios uno no abre como un banco celestial, no va a tener a lo mejor riqueza ni grandes cosas acá en la tierra, pero Dios te va a bendecir en hermanos, en cariño, en afectos, en darte cuenta, en tu vida personal, en tu espiritualidad. Entonces vale la pena, y ojalá que cada día surjan mejores músicos y que estos músicos que son los buenos ya dejen de cantarle al mundo y que se empiecen a realizar frutos, o sea, que realmente puedan sembrar su ministerio. A mí me encanta, por ejemplo, ver ahora que hace años atrás yo nunca había visto un violín, un saxo, una trompeta, porque esa gente no estaba en los lugares de Dios, y ahora veo que sí. Eso significa que estamos avanzando, y bienvenidos sean todos los buenos músicos para que también aporten con su música al ministerio de Dios. También me gustaría que le dejaras un mensaje a todas aquellas mamás, a lo mejor no solamente músicos, sino madres que predican, que también tienen que dejar su hogar, que también tienen que dejar su familia, que tienen que salir de su hogar por mucho tiempo para evangelizar. O sea, estamos confiados en la palabra que dice que el Señor siempre da el 100 por uno, pero tú, viviendo ese aspecto de mamá y de evangelizar y de salir, ¿qué mensaje les dejas a estas personas? Bueno, le diría que el Señor conoce tu corazón, tus temores, y uno cuando entra a trabajar por el Señor, uno le dice, ok, yo me encargo de tu reino y tú encárgate de mis cosas. Yo siempre le encargo a mis hijos el proceso de fe que ellos tienen. Por ejemplo, ahorita, como dicen ustedes, mi hija recién hace un año descubrió la música. Nunca le obligamos a nada. Los dos papás, yo y mi esposo, somos profesores de música. Y ahora le dio por tocar guitarra, ya la metía en One Direction, Justin Bieber y todas esas cosas, y le toca, pero le da vergüenza tocar en la iglesia. Entonces, y cuando era chiquitita cantó hasta CD, grabó CD de niño. Pero ya le digo, es su proceso. Si su mamá se portó mal, porque ella, dale también el tiempo de que ella lo haga. Pero yo tengo la seguridad de que en un momento Dios la va a tomar entre sus brazos. Ella va a misa todos los domingos, se confiesa, es una persona que con muchos valores, pero y siempre me dice, yo no voy a ser como tu mamá, así que ni sueñes. Déjame vivir mi vida, mamá, porque en la etapa de la adolescencia. Pero yo se lo dejo al Señor. El Señor sabrá si la quiere para Él, para trabajar o no. Pero lo más importante es que ella nunca pierda de conocer el amor de Dios y saber que su vida está en manos de Dios. Yo por muchos años luché en que mi papá, por ejemplo, encontrara a Dios, y al final de su vida, yo siempre le reclamaba al Señor, decía, yo evangelizo por todos lados, mi papá no cree en ti. Y al final de sus años mi papá se volcó a Dios, creyó en Él, y a través de una enfermedad, de un cáncer, y comulgó y se confesó y terminó en los brazos de Dios. Entonces yo digo, para Dios nada es imposible. Amén. ¿Cómo nace Manantial de Cristo? Manantial de Cristo es el grupo de jóvenes donde yo asistía, al que le hablaba de que éramos 6 pelagatas y chiquititas, 6 mujeres, que le alabamos al Señor. Después se aumentó a 80 y empezaron a ir muchos jóvenes
con problemas sociales y otros no. Y después de eso ya cuando fuimos más grandes empezamos a crecer y algunos se fueron a estudiar a otros lugares, se casaron y decantó en el Ministerio de Música que estoy en Chile ahora y con la banda con que salimos a cantar y a evangelizar a través de la música. Parece que ya está tu guitarra aquí, ya está tu guitarra aquí. Bueno, esta canción es una canción que hay mucha gente que le gusta mucho y que habla la hice para cuando fue el jubileo y habla del Espíritu Santo. Y la quiero cantar porque creo que vivimos un tiempo especial dentro de la iglesia. El Papa realmente es un tesoro para la iglesia, que dure muchos años y que venga el Señor a soplar y que el Espíritu Santo vuelva a remecer muchos corazones. Necesitamos santos en la iglesia y la única manera de hacerlo es dejar que el Espíritu Santo viva en cada corazón en plenitud. Aire que respiro, tan humilde que dispuesto a todo estás, tan fiel que aunque no clamen tu nombre, a nuestro lado siempre tú estás. Valentía se la diste a tanto mártir y la locura del amor a tantos santos. Así como yo quiero vivir y que tú seas el alma de mi canto. Eres tú, suave brisa de mi alma, la fuerza de mi andar, consuelo de mi alma. Eres tú, Santo Espíritu del cielo, no me dejes, no te apartes, Santo Espíritu de Dios, Santo Espíritu de Dios. Santo Espíritu de Dios. Muchas gracias por compartir con nosotros estos momentos. Gracias por esta alabanza tan hermosa, Sandra. Y bueno, gracias hermanos por acompañarnos en esta entrevista con Sandra Salas. Les deseamos muchas bendiciones y recuerden que siempre Dios tiene un mensaje para usted.